Hola y bienvenidos a este análisis. Es fascinante, ¿no? Cómo a veces eventos que parecen no tener absolutamente nada que ver terminan chocando para crear una situación completamente inesperada. Hoy vamos a explorar algo que tiene a los analistas de todo el mundo prestando mucha atención. Una policrisis global que, según los datos, se nos viene encima para principios de 2026. Al escarbar en los números, vamos a ver cómo tres fuerzas gigantescas están convergiendo para, literalmente, rediseñar la economía, la infraestructura y la seguridad de nuestro planeta. A ver, entremos de lleno en esto. ¿Cómo es que un bloqueo en el mar, el clima y, no sé, un chatbot de inteligencia artificial terminan en la misma conversación? Suena como un rompecabezas imposible, pero resulta que la geopolítica, el clima y la tecnología están más entrelazados de lo que pensamos. Un problema en uno de estos frentes está mandando ondas de choque a los otros dos, creando un efecto dominó que no habíamos visto antes. Para entender este efecto dominó, empecemos con lo físico, la infraestructura. Basándonos en un análisis de Gerald Muschinch en FarmDoc Daily y datos de la ONCTA, vemos lo increíblemente frágil que es el comercio mundial. El estrecho de Hormuz, por ejemplo, no es solo un canal por donde pasa petróleo, es una arteria vital. Si se cierra este cuello de botella marítimo, un tercio del comercio mundial de fertilizantes, una cuarta parte del petróleo y casi el 20% del gas natural licuado se quedan bloqueados al instante. Es un golpe brutal a la energía y a la agricultura global. Y fíjense que las consecuencias son inmediatas, incluso para los países que están ahí mismo al lado de la fuente. Un informe de Agrobericht Bautenland detalla que los países del Golfo, aunque son unos gigantes energéticos, importan más del 70% de sus alimentos precisamente por ese estrecho. Al ver su vulnerabilidad, países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar ya están activando protocolos de emergencia, pagando tarifas loquísimas de flete aéreo solo para asegurar que no les falten productos frescos. Pero claro, lo que empieza como un dolor de cabeza logístico regional se convierte rapidísimo en una crisis humana global. La actualización de seguridad alimentaria del Banco Mundial, citando estimaciones del Programa Mundial de Alimentos, nos da un dato que da escalofríos. Estas disrupciones podrían empujar a 45 millones de personas adicionales a sufrir hambre aguda para mediados de 2026. Es vital entender que la falta de tránsito no solo encarece las cosas, sino que corta de tajo el suministro de lo más básico. Y aquí es donde vemos que el impacto es profundamente desigual. Los investigadores del Instituto de Kiel para la Economía Mundial nos explican, con números en mano, cómo esta falta de energía se convierte en una grave escasez de fertilizantes. Y miren la diferencia. Mientras que una economía como la de Estados Unidos podría tener una pérdida de bienestar mínima de apenas un 0.07%, las naciones más pobres, sobre todo en el sur de Asia y África, enfrentan pérdidas de 10 a 20 veces mayores. Es un efecto en cascada. Sin energía no hay producción química, y sin químicos se paraliza la agricultura. Bueno, justo cuando la crisis de suministros geopolíticos nos golpea más fuerte, entra nuestra segunda fuerza a la ecuación, el clima. En una entrevista reciente para France 24, Garrett Redmond King lo describió a la perfección. Dijo que el fenómeno del Niño está literalmente echando combustible a ese fuego en particular. O sea, el clima no crea la crisis desde cero, pero actúa como un multiplicador implacable que empeora muchísimo la escasez que ya teníamos. Y esto ilustra de manera brillante cómo se complica todo. Tomando los datos del Banco Mundial y las advertencias de Redmond King, vemos cosas muy extremas. La costa del Pacífico en EU, mucho más húmeda, Australasia más cálida y seca, e inundaciones severas en África. Este clima extremo está destruyendo cultivos exactamente en el momento en que al mundo le faltan los fertilizantes vitales para volver a sembrar. Es la tormenta perfecta golpeando los cimientos de nuestra comida. Además, ojo con esto, que no es algo que se vaya a pasar en un par de meses. Redmond King enfatiza que el Niño le está inyectando calor extra a un sistema climático global que ya venía súper caliente. Esto significa que las consecuencias ambientales van a seguir ahí, alargando la inseguridad alimentaria y dejándonos proyecciones bastante alarmantes. Por ejemplo, ya se espera de forma razonable que 2027 rompa el récord del año más caluroso en Europa. Para que visualicemos la magnitud de esta superposición de problemas, basta con ver los datos del Banco Mundial.
Es súper claro cómo los choques climáticos y los conflictos por recursos se retroalimentan. Más de 87 millones de personas están enfrentando hambre en el este y sur de África, justamente porque se juntan la escasez de fertilizantes, el comercio bloqueado y encima estos fenómenos climáticos extremos. Bien, hasta aquí tenemos al mundo sudando para conseguir energía y agua. Pero mientras pasa todo esto, surge una pregunta que nos vuela la cabeza. ¿Qué nuevo y gigantesco consumidor se está enchufando a la red eléctrica justo ahora? Pensemos un momento en la inmensa huella física que tiene el auge de la inteligencia artificial. Agárrense, porque la magnitud de esto es asombrosa. Emiko Uehara, en el blog de la Oficina de Sostenibilidad, nos da este número, 256.6 teravatios hora. Para que se den una idea de qué significa eso, se calcula que en solo un año, los centros de datos demandan suficiente energía para encender 24 millones de hogares. Es una barbaridad, un consumo que compite directamente por la energía en un mundo donde, como ya vimos, la cadena de suministro apenas se mantiene a flote. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es la velocidad a la que crece esto. Una investigación liderada por Tianqi Zhao, publicada en Nature Sustainability, nos muestra que no estamos hablando de un consumo estático, es una curva que se dispara de manera exponencial. A medida que la adopción tecnológica acelera hacia el 2030, redefine por completo las necesidades de infraestructura que vamos a tener. Y fíjense que el apetito de esta industria no se frena en la electricidad. Siguiendo con el estudio de Nature Sustainability, hay una conexión directa con nuestra crisis climática, el agua. Estos centros de datos necesitan cantidades masivas de agua para enfriar los servidores. Estamos proyectando entre 731 y más de 1.100 millones de metros cúbicos anuales para 2030. Y recuerden, esto ocurre precisamente cuando patrones como el Niño nos están dejando con sequías globales. Evidentemente, todo este consumo deja una huella de carbono gigantesca. Investigaciones en la revista MDPI y el análisis de Emiko Uehara revelan los verdaderos costos climáticos ocultos. Solo en 2024, la infraestructura de IA generó aproximadamente 141 megatones de CO2. Y esto viene de dos lados, el enfriamiento directo en las instalaciones y la inmensa cantidad de energía indirecta que hay que generar para que estos servidores no se apaguen jamás. Con todo esto sobre la mesa, los objetivos de sostenibilidad corporativa se ven súper complicados. Como lo muestran las proyecciones de Nature Sustainability, es casi imposible que la industria de la inteligencia artificial alcance sus metas de cero emisiones para 2030 basándose solo en eficiencia técnica. De hecho, los datos apuntan a que van a tener que depender de compensaciones de carbono y agua que, seamos sinceros, son muy inciertas y muchas veces insuficientes. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo manejamos esta restricción de recursos? Un documento de política alemán, respaldado por las recomendaciones de Nature Sustainability, da en el clavo. Nos dicen que sobrevivir a esta crisis exige inteligencia física, no solo digital. Hay que ubicar la tecnología de manera estratégica, reubicando los centros de datos a regiones, como los estados del Medio Oeste en Estados Unidos, donde hay energía renovable de sobra y mucho menos estrés por el agua. Y esto nos regresa al punto de partida, pero viendo la foto completa. Clima extremo, rutas comerciales bloqueadas y una tecnología que devora energía sin parar no son problemas separados, son una sola policrisis. Entender esta convergencia es el primer gran paso. La verdadera pregunta, la que nos tocará responder en los próximos años, es cómo vamos a adaptar y rediseñar nuestra infraestructura global para no solo soportar, sino prosperar cuando todos estos desafíos nos golpeen al mismo tiempo. Esperamos que este análisis les deje pensando en las soluciones que necesitamos construir. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.